37001. De la misma manera, bueno, pues yo tengo una maestría en auditoría de cuentas y una maestría en administración, precisamente de empresas. Y justamente pues la idea de realizar esta plática es ver con ustedes qué es lo que ha venido cambiando. Les decía, me toca participar mucho como auditor de ISO 37001, por ahí he apoyado a algunas organizaciones de repente a lograr lo que es la parte de la certificación. Además, bueno, pues me toca, me ha tocado participar como miembro de los comités técnicos de ISO, sobre todo para la parte de evaluación de la conformidad, la que nos rige a nosotros como organismo de certificación, y participo en el área comercial como director comercial de la organización. Les platico un poco, vamos a estar viendo hoy la norma ISO 37001, pero no todos los temas. La idea es llevar a cabo una revisión sobre todo de los cambios y los elementos más relevantes que tienen que ver con cambios. Ya nos ha tocado ver por ahí que bueno, pues algunas interpretaciones, algunos puntos, algunos temas. Ahorita vamos a tratar de aclarar todo lo que se ha estado viendo. Vamos también a tratar de explicar un poquito, bueno, pues de dónde viene, cómo se va originando la norma y cuáles son los estados que tienen previos, pues precisamente a ser una norma publicada. Bueno, les comento. En realidad la parte de la normativa, lineamientos y distintas herramientas para atacar la parte de la corrupción ya tiene tiempo. A nivel mundial, sobre todo, empezó con la parte de FCPA, ¿no? En Estados Unidos, que es precisamente la normativa que prohíbe todo lo que son prácticas corruptas fuera de Estados Unidos y demás. Después también ya a nivel interamericano empezamos con la parte de la Convención Americana, luego hubo una convención de la OCDE donde se desprenden lineamientos, de donde se desprenden diferentes elementos y diferentes herramientas precisamente para atender esta problemática. Ahí sobre todo es para funcionarios públicos o extranjeros en transacciones comerciales internacionales. La parte del soborno y todo a nivel local, si bien siempre ha estado penalizado, a nivel internacional había muchos vacíos, hasta pues ya los 90, que es cuando se empezó a trabajar en esto. De ahí ya en el año 2003 se genera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la misma, la 1DC o la ONU-DC, que es que también ve la parte de crímenes y a la vez también ve la parte de corrupción. De ahí también se emitieron lineamientos, herramientas, diferentes elementos. También la parte de Gafi en la Declaración de Bolonia ya del 2005, que es precisamente medidas para lo que es el lavado de dinero, la manera en la que se aborda el lavado de dinero, todo lo que es herramientas, metodologías, todo lo que va precisamente ligado a toda esta parte. De ahí en la Convención de Estrasburgo, ya que es precisamente la unificación de la normativa europea, totalmente hacia la parte de lucha de la corrupción. También, como todos saben, y es de donde empiezan a partir las nuevas versiones de las normas ISO, eh, al final la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU también tiene varios objetivos, varios ejes, y uno de ellos es la parte de la lucha contra la corrupción. Y luego en el 2016 hubo una revisión de las directrices de la OCDE, que también es una serie de directrices y herramientas. En ese año mismo es cuando se publica la primera norma ISO 37001. La ISO 37001 original es del 2016. ¿Qué pasa con las normas ISO? Bueno, cada X años, normalmente es alrededor de 8 años, tienen que sufrir revisiones. Y puede haber o una enmienda, que son cambios menores que no modifican los requisitos, o puede haber una revisión donde se incluyen nuevos requisitos, donde hay una revisión más grande y donde se cambian varios elementos. ¿Ok? Desde el año 2023 se empezó a trabajar en la nueva norma ISO 37001
y justamente tiene poco que fue publicada. Bueno, de ahí hubo una convención de la Unión Africana y a partir del 25, ahora en febrero, es cuando se publica la norma ISO 37001-2025. Eh, ¿Quién trabaja en este documento? Hay un comité técnico que es el ISO TC 309, que es el de gobernanza de las organizaciones, que es quien trabaja esta normativa. Todas las normas de la familia 37, hay para atención de denuncias, hay otra para investigaciones. Entonces hay diferentes elementos. Está la parte de precisamente de continuidad de negocio. Todas vienen de ya de la familia o están ya establecidas dentro de la familia 37,000 y son atendidas por el Comité Técnico 309. La idea es que esta segunda edición anula y reemplaza la primera edición, que es la del 2016. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una sustitución, ¿ok? Hay un periodo de transición. La semana pasada todavía revisé, no se había publicado por IAF, ni obviamente por la EMA, ni por otros organismos de acreditación, que es precisamente el tiempo que se da para que migremos desde una norma, desde una versión de la norma a la nueva versión, lo que se llaman las transiciones. Normalmente el periodo de transición suele ser de 3 años y más o menos durante 2 años se pueden hacer auditorías normales bajo la norma anterior, ¿ok? Salvo que sean iniciales, que ahí sí ya tendrían que ser bajo la nueva versión, ¿sale? Y normalmente ya el resto del tiempo, del año que queda, bueno, pues normalmente la mitad del año se pueden hacer normalmente las auditorías de mantenimiento o de recertificaciones bajo la versión anterior, pero siempre con fecha perentoria de los certificados a la fecha en la que se establece como la final. ¿Ok? Algo importante también, dentro de la nueva versión ya se incorpora la enmienda ISO 37001-2016 AMD 1-2024. ¿Ok? El año pasado todo el mundo estaba un poco con revuelo de que si las enmiendas de cambio climático tenían que ver o no tenían que ver eran nuevas normas, no eran nuevas normas, sino era en realidad una enmienda, pero ya las nuevas versiones, la nueva ISO 9001 que Oscar nos presentó hace 2 semanas, que va a salir probablemente a finales de este año, al próximo año, ya va a traer la enmienda del 2024 de la misma manera que ahora ya la trae la última versión publicada en 2025. ¿Ok? Cambios. ¿Cuáles son los principales cambios que vamos a estar viendo en esta norma? Bueno, pues primero, se añaden las subcláusulas del cambio climático y algo bien importante, la importancia de la cultura de cumplimiento. ¿Ok? Ya se añade la parte de cultura antisoborno de la misma manera que en cultura de calidad se está trabajando. Se abordan y ahora sí quedan más en manifiesto dentro de la propia norma y no solo en el anexo, que como ustedes saben es una guía, ¿ok? Ya queda toda la parte de conflictos de interés. Se clarifica un poco el concepto de función antisoborno, ya se deja de llamar función de cumplimiento antisoborno, se hace alusión a la función antisoborno y lo que hace es armonizar la redacción con otras normas cuando fue apropiado y razonable. Había varios puntos donde tenía ciertas particularidades la 37, tenía varios textos, varias formas de expresarse que era un poco distinta a las normas 9001, la 14, la 45. Tenía por ahí estos elementos y lo que se hizo es armonizar toda la redacción para que fuera mucho más compatible. Y además, bueno, pues se introdujo la última estructura armonizada. Sale la estructura armonizada, que es la última que se genera, ya viene en esta norma. Ves cómo van a emitirse las nuevas normas, tanto la 9 como en su momento cuando venga la 14 y la 45, que también ya están en trabajo. ¿Ok?
dentro de la propia introducción de la norma, nos dice, en una parte es muy parecido a lo que venía, nos dice que la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Está hablando de la corrupción en los países a nivel mundial. Y me dice, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente a la lucha contra el soborno. Esto se puede lograr mediante un sistema de gestión de soborno, que es lo que este documento pretende proporcionar y a través del, ojo, ¿no? Aquí hace mucho más atención al compromiso de liderazgo, pero sobre todo hasta el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia, apertura y cumplimiento. ¿Ok? La traducción es libre. Esta, recuerden que no hay todavía versión en español. La 37001-2025 está en inglés. Ahora estamos haciendo una traducción. Nosotros adecuándola, puede ser que cambien algunas palabras. ¿Ok? Otro punto importante, ya me dice, la naturaleza de la cultura de una organización es crítica para el éxito o fracaso de un sistema de gestión antisoborno. Lo que vamos a estar viendo en muchos detalles durante la norma va a ser que me va a obligar más a meter a la gente a la cultura y más el compromiso por parte de la alta dirección y del órgano de gobierno cuando es que existe. ¿Ok? También no olvidemos, ¿no? Lo que nos dice la norma es que se espera que se tenga una política de cumplimiento respaldada por sistemas de gestión adecuados para cumplir con obligaciones legales y compromiso con la integridad. No olvidemos, no se trata de detectar el soborno también, se trata de prevenirlo a través de qué? De cumplir con nuestras obligaciones legales. Si yo de entrada sé que mis camiones están debidamente verificados, tienen toda su documentación, los choferes llevan los permisos necesarios, la mercancía lleva los permisos necesarios para circular, pues obviamente al estar yo obligándome a cumplir estos requisitos legales, pues obviamente me estoy demostrando también el compromiso con la integridad. ¿Por qué? Porque eso lo que me permite es que yo o me da herramientas para que yo no tenga que incurrir en otro tipo de prácticas. ¿Ok? Y lo mismo que la vez pasada nos dice que la política antisoborno y el sistema de gestión ayudan a una organización a evitar o mitigar costos, riesgos o daños de participación en el soborno. ¿Ok? Estamos dando por hecho, no olvidemos que el soborno se trata de ocultar, por lo tanto puede existir, pero la idea de establecer esto es mitigar costos, tratar de evitar y tratar de controlar daños que se puedan dar cuando alguien dentro de mi organización incurra en malas prácticas, ¿ok? Así como promover confianza y seguridad en las transacciones y mejorar la reputación de las organizaciones. También, de la misma manera que la anterior, ¿ok? Es un conjunto de buenas prácticas internacionales. Todas las que veíamos al principio se basa en las herramientas de OCDE, en las de la ONU, en todas las prácticas o buenas prácticas internacionales. De ahí va tomando distintas herramientas, distintos elementos. Si yo leo, por ejemplo, los, los lineamientos ¿cómo se llama? De la Cámara Internacional de Comercio, puedo encontrar lineamientos muy parecidos. Si leo los de la ONU, los de la OCDE, voy a encontrar muchos muy parecidos. ¿Por qué? Pues porque se ha tratado de hacer una homologación a través de todos los foros que veíamos, de todas estas herramientas, de todas estas formas de trabajo. Bueno, y lo mismo, ¿no? La idea que este documento especifica la implementación de políticas, procedimientos y controles, mantiene razonables y proporcionados, eh, y se mantiene el anexo A. No olvidemos, el anexo A no es norma, ¿sale? Es una orientación sobre la implementación de los requisitos de estos documentos. Reflexionemos todos. ¿Hemos leído la norma? Perfecto. ¿Quiénes le han dado tiempo a leer precisamente el anexo A? ¿Ok? Dudas, temas, puntos que tengan, véanlo. En el anexo A de verdad nos pone ejemplos, nos pone herramientas, nos pone distintos puntos de vista, distintos temas. ¿Ok?
Ahora sí, en la parte o en el apartado de definiciones, ¿sale? No hay muchos cambios, por ahí existe una nueva definición, pero bueno, tenemos parte interesada, ¿sale? Que es el término preferido, pero también nos dice, oye, si no te gusta esto de parte interesada, también puedes llamarle interesado, ¿sale? En inglés es lo que se llama el stakeholder, ¿sale? Un stakeholder es un interesado, alguien que tiene un interés genuino en la organización por X o Y situación, ¿sale? Que puede verse afectado por las decisiones de la organización. Y nos dice de la misma manera que venía, persona u organización que puede afectar, ser afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Puede ser interna o externa. ¿Ok? Aquí en realidad el cambio interesante es esto, ¿no? Que nos dice, no te ciernes a interested parties, que era en inglés. También aquí nos referimos en general a cualquier stakeholder, cualquier interesado. ¿Ok? Órgano de gobierno. ¿Ok? Aquí sí empieza a cambiar. Nos dice que es la persona o grupo de personas con la responsabilidad última sobre toda la organización. ¿Ok? Ojo, nos dice, un órgano de gobierno puede establecerse en distintos formatos. Puede ser una junta directiva, un consejo de supervisión, un director único, directores conjuntos, fideicomisarios, entre otros. Faltaba un poquito ejemplos o mayor claridad en la norma anterior, las notas cambian sobre todo. Nos dice que las normas de gestión hacen referencia al término alta dirección para describir un rol que, según estándar y contexto organizacional, informa y es responsable ante el órgano de gobierno. Recuerden, si tenemos una alta dirección y esa alta dirección le tiene que responder a alguien, que sea un grupo de accionistas, el dueño, el grupo de dueños, fideicomisarios, una junta de gobierno, quien sea, pues ese sería el equivalente a órgano de gobierno. Y ojo, nos lo vuelve a decir, no todas las organizaciones, particularmente pequeñas y medianas, tendrán un órgano de gobierno separado de la alta dirección. ¿A qué se refiere separado? Antes no hablaba de separado. ¿Por qué separado? Porque en muchas ocasiones puede ser que el órgano de gobierno sea la propia alta dirección. Sale que en ese tema no hace falta referirnos como órgano de gobierno, sería alta dirección. Porque imagínense que es una empresa familiar y el dueño es el director general. En ese sentido, el órgano de gobierno pues no existe porque es la alta dirección. La alta dirección no le responde a ese órgano de gobierno, más bien él mismo sería. ¿Ok? Y en tales casos, la alta dirección ejerce el rol de órgano de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que las responsabilidades que nos pongan en órgano de gobierno las asumirá la alta dirección. Al ratito vamos a ver un tema, ya que empecemos a ver y veamos ya capítulo 5 de liderazgo. Por ahí hay un tema que me ha tocado ver en algunas presentaciones que mencionan, pero bueno, ahorita que lleguemos les comento. Aquí, conflicto de interés, situación en que una parte interesada o un interesado tiene un interés personal o organizacional de manera directa o indirecta que puede comprometer o interferir con su capacidad de actuar con la imparcialidad en cumplimiento de sus deberes en beneficio de la organización. ¿Ok? Y aquí me dice, pueden existir diferentes tipos de intereses personales que pueden ser comerciales, financieros, familiares, profesionales, religiosos o políticos. ¿Ok? Aquí nos está dando ya ejemplos más particulares de qué sería el conflicto de interés. Y me dice, nota 2, un interés organizacional se refiere a los intereses de una organización o parte de ella. Por ejemplo, un equipo o un departamento en lugar de un individuo. ¿Sale? O sea que no puede también haber un interés no por un individuo, sino por otra parte. ¿Dónde vamos a estar viendo estos temas de conflicto de interés? ¿Se acuerdan que les comentaba que uno de los cambios es ese? Pues ahora en delegación de toma de decisiones y en proceso de contratación,
hace directamente alusión a lo que sería conflicto de interés. Es uno de los temas que tenemos que ver durante la contratación y ver que el que toma decisiones no esté impedido por conflicto de interés en una de estas tomas de decisiones. ¿Ok? Ok, conflictos de interés, ¿dónde los tengo que poner? Ah, pues en la identificación y evaluación de riesgos. También, si yo tengo mis riesgos de soborno, ya no vamos a estar solo hablando también riesgos de soborno. La organización debe identificar, analizar y evaluar los riesgos de conflictos de interés. ¿Sale? ¿Qué pasa? Bueno, pues tú imagínate que yo le vendo a muchas empresas hermanas o le vendo a un gobierno donde tengo relaciones personales o hay relaciones importantes. Eso habrá también que irlo reflejando en los riesgos de soborno. Oye, aquí hay un conflicto de interés porque el gerente del área comercial tiene un hermano que es el director de adquisiciones del estado. Ah, ok, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues tendré yo que establecerlo como un riesgo y a la par con un riesgo por conflicto de interés, ojo. ¿Y qué medidas tomaré? No le vendo, no, pues no. Más bien, oye, pues ¿quién tiene que hacer las negociaciones? Ah, pues se asignará, no podrá participar en las negociaciones. Perfecto. ¿Sale? Y también dice que el personal debe estar informado sobre su obligación de reportar cualquier conflicto de interés. ¿Ok? Por ejemplo, cualquier vínculo familiar o financiero. Si yo participo en una empresa y a esa empresa donde yo participo le van a comprar, pues es informarlo. ¿Sale? No es que no se le compre, es informarlo. ¿Ok? Entonces, ojo, porque ya ahora sí son temas que tendríamos que meterlo desde riesgos y tendríamos que ver desde contratación, decíamos, desde delegación de toma de decisiones, todo. ¿Por qué en delegación de toma de decisiones? Por lo mismo, ¿no? Si de repente dentro del riesgo alguien está con este conflicto de interés, bueno, pues asegurarme que no participe en estas negociaciones. ¿Ok? La norma misma dentro de sus anexos también nos pone varios ejemplos, ¿no? Por un gerente de ventas tiene un familiar en el departamento de compras de un cliente, gerente de adquisiciones tiene intereses financieros en un proveedor, un gerente de la organización tiene intereses financieros en un competidor, un miembro de la alta dirección tiene intereses personales ocultos, una empresa competidora en los que podría adquirir la organización, cualquier situación. Estos ya nos los había comentado la norma del, dentro de la norma anterior. Y ahora hace un poco de referencia a registro y monitoreo. Ya obviamente, si yo lo voy a estar identificando dentro de mis riesgos, pues ya tengo la obligación de hacer este monitoreo. Dice, la organización debe mantener un registro de todas las declaraciones de conflicto de interés y cualquier acción tomada para mitigar los riesgos identificados. ¿Sale? ¿So dónde lo hago? Pues a través de mis matrices de riesgo, a través de mi identificación de riesgos, de mis controles establecidos. Aquí es donde empieza lo bueno. Punto totalmente nuevo, cultura antisoborno. ¿Qué es la cultura antisoborno? Dentro de las definiciones nos dice que es valores, ética, creencias y conductas que existen dentro de una organización e interactúan con sus estructuras y sistemas de gestión de control para producir normas de comportamiento que apoyen la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Es concientizar a la gente de la importancia y nos dice que interactúan con estructuras y sistemas de control, o sea que los estamos viendo para controlar y para que naturalmente se produzcan las normas de comportamiento, ¿sale? Que la gente ya lo vea como lo natural el actuar de cierta manera, ¿ok? Y este término ha sido adaptado de ISO 37301 del 2021, cultura de cumplimiento, ¿ok? Lo que les decía, la norma de compliance, la 37301, ya nos incluía la parte de cultura de cumplimiento. ¿Ok? Vamos ahora sí a la parte del contexto de la organización.
Normalmente les suelo poner este tipo de frases que se me recuerdan, ¿no? Recuerden, la parte del contexto es saber qué me rodea para yo poder planear, saber cómo está interactuando todo lo que me rodea para que pueda planear cosas que sucedan de acuerdo a lo que yo estoy planeando. ¿Por qué? Pues porque si no identifico los riesgos, los puntos que tengo alrededor, pues las cosas malas pasan por sí mismas, ¿ok? Comprensión de la organización y su contexto. Se mantiene igual con los incisos de la misma manera. ¿Ok? ¿Qué cambia? ¿Se acuerdan que uno de los elementos que entraban es que ahora se incluye la enmienda del año pasado? Pues aquí se determina, ¿no? La organización deberá determinar si el cambio climático es un factor relevante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El año pasado nos tocó ver precisamente, dimos una plática con respecto a las enmiendas, a cuáles son los temas. Aquí la idea es identificar si por cuestiones de 37.001, ¿ok? Que tengan que ver conmigo, puede generarme o puede ser un factor relevante hacia mis actividades. Aquí la verdad es que ignoro por qué no lo pusieron en un inciso más, como si fuera un inciso normal más. Al final quedó como un texto adicional, ¿ok? Pero en realidad es eso, es, oye, hay temas que tengan que ver con cambio climático, ¿ok? Que puedan ser relevantes hacia tu cumplimiento y hacia tu antisoborno, ¿sí o no? Como que, por ejemplo, oye, yo puedo estar con, puede haber materiales prohibidos en ciertos países que en otros países está permitido por cuestiones de cambio climático, por cuestiones ambientales. Ah, pues yo tendré que tomar ciertas medidas, ¿no? Tendré que considerarlo dentro de los riesgos. ¿Para qué? Para no incurrir en posibles ilegalidades que terminen provocando algún incumplimiento al soborno, por ejemplo. ¿Ok? Maderas, ciertos tipos de maderas, lo que haya, precisamente el tratar de ver este tipo de elementos, ¿ok? Cuando hay escasez, ahora que hubo escasez de chips, cuando, digo, ahí fue más por cuestión de la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, que hubo escasez de chips, pues imagínense, ¿no? Que los compradores estuvieran sobornando, digo, sí, que los compradores estuvieran sobornando a vendedores de alguna organización para que les vendieran a ellos más pedidos, ¿sale? Ese tipo de elementos es lo que hay que ir contemplando. Con respecto al 4.2, que es la parte de comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas, me dice, la organización debe determinar las partes interesadas que son relevantes para el sistema de acción de soborno, los requisitos relevantes de estas partes interesadas, y aquí se añade el inciso C, que me dice, ¿cuáles de estos requisitos serán abordados a través del sistema de gestión antisoborno? ¿Sale? Puede ser que yo no tenga todos los requisitos abordados, puede ser que haya elementos que yo no tome en cuenta por decisión propia, por incapacidad, porque haya cuestiones normativas que yo no pueda abordar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un país donde se prohíbe hacer, o es necesario hacer reportes directos a la autoridad con nombres y todo de las investigaciones, mientras que a lo mejor yo puede ser que en otros países tengan que ser anónimas por ley o por normativa, el preservar los datos personales, ese tipo de elementos. Entonces tengo que ir viendo cuáles de estos puedo abordar o cuáles de estos decido abordar. ¿Ok? Y vi la nota 1 donde me dice que las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. No lo olvidemos. ¿Sale? Puede haber requisitos climáticos. ¿Sale? Puede ser que me pida que el material o me pida unas certificaciones de ciertos materiales. Ok, ya de ahí eso se me puede volver inclusive un riesgo de soborno para obtener esas certificaciones sin los contenidos de origen o sin los contenidos
de materiales ecológicos reciclados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos pidan elementos así, tenemos que considerarlos dentro de los requisitos, ¿ok? Y bueno, la nota 2 que se mantiene igual, que los requisitos de partes interesadas pues, se pueden distinguir entre los obligatorios, expectativas no obligatorios o compromisos voluntarios, ¿ok? La parte de alcance, la parte de evaluación de riesgos, sistema de gestión, todo se mantiene igual. No hay ningún cambio relevante. Nada más es de palabras, sobre todo, no hay ningún requisito, ningún cambio importante. En la parte de liderazgo, decía Michael Jordan, algunas personas quieren que algo ocurra, otras oyen con que pasa y otras hacen que suceda. Que es donde tenemos que hacer y comprometernos para que un sistema funcione. ¿Ok? Primer punto, órgano de gobierno. Las 5 incisos que nos pide como obligaciones del órgano de gobierno están como tal contenidas dentro de la norma anterior. Pequeños cambios, me dice en la parte de arriba, cuando la organización tenga un órgano de gobierno separado, vuelve a hacer el énfasis de separado, este deberá demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de soborno mediante aprobar política, estrategia y política alineadas, recibir y revisar la información de alta dirección o de órgano de gobierno, eh, que se asignen, asegurar que se asignen y destinen. ¿Por qué aquí no dice destinar ni asignar? Porque un órgano de gobierno no es ejecutor, no es alta dirección. Ojo, ¿eh? Por eso las palabras son así. Precisamente, ¿por qué? Porque una junta de gobierno no va a decir, a ver, asígnale tanto. Dice, oye, hay que asignarle a tal. Le da la instrucción a la alta dirección, que es la que maneja finanzas y demás. ¿Sale? Y ejercer supervisión razonable. ¿Por qué razonable? Porque a lo mejor las juntas de gobierno las juntas de accionistas se reúnen una vez al año o 2 veces al año. ¿Sale? Entonces la supervisión tiene que ser razonable, ¿no? No le puedo exigir que esté en el día a día como lo es la alta dirección. ¿Ok? Ojo, desde aquí me habla cuando tenga un órgano de gobierno separado. Desde aquí está diciendo cuando lo tenga. ¿Ok? Y abajo me dice, y si no lo tiene, las actividades deberán ser realizadas por la alta dirección. ¿Por qué hago mucho énfasis? Eh, Aquí tenemos la diferencia, ¿no? Entre el 2016 y el 2025, cómo se menciona en un lado y en otro, ¿no? En varios puntos de la norma. Antes decía el órgano de gobierno y entre paréntesis decía si existe la alta dirección y cualquier otro miembro, tal, 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 tal. Ahora dice el órgano de gobierno, la alta dirección y todo el personal, tal, 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 tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que me ha tocado ver de repente en algunas, o me ha tocado de repente ver algunas interpretaciones que se están haciendo de manera errónea? Que como quitaron la parte de si existe, ahora a fuerza todas las organizaciones tienen órgano de gobierno. No es así. Aquí nos lo dice bien claro. La diferencia es que si existe, solo estaba en esta norma y no era coherente con la redacción de todas las demás normas. ¿Sale? De hecho, yo no recuerdo ver muchas normas que tengan cuestiones entre paréntesis dentro de los requisitos. Digo, seguramente habrá por ahí alguno, pero yo así que me acuerde mucho así de esta naturaleza, no recuerdo ninguna. Entonces, realmente lo único que nos dice, ya desde antes nos está diciendo que puede no existir y si no existe es la alta dirección. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que entonces se leería, si no hay órgano de gobierno, se leería la alta dirección y todo el personal, ¿sale? ¿Por qué? Porque no hay un órgano de gobierno, ¿ok? Ojo, porque les digo que sí me ha tocado ver en muchos lados que están diciendo que ahora sí o sí tengo que crear un órgano de gobierno. Y el órgano de gobierno no se crea para un sistema de gestión, es algo que está naturalmente ahí, ¿sale? Que son los dueños, los accionistas. Si se jubila el que era el dueño y ahora pues está revisando él en conjunto con alguno de sus socios, puede ser un órgano de gobierno, ¿ok?
Ahora sí, cultura antisoborno, requisito totalmente nuevo. La norma me dice, la organización deberá desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles dentro de la organización. El órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección deberán, aquí lo mismo, ¿no? No le ponen si existe porque eso lo quitaron para no ser incoherentes. Si no hay órgano de gobierno, sería la alta dirección y la dirección deberán demostrar un compromiso activo, visible, coherente y sostenido con un estándar común de comportamiento y conducta requerido en toda la organización. ¿Por qué habla de alta dirección y dirección? En realidad no sé si a la hora de la traducción oficial vaya a salir como gerencia o como algunos temas. Desde la versión pasada en algunos temas decía la alta dirección y los directores de área, por así decirlo, ¿sale? O sea, quiere decir que no solo el director general, sino también los top managers, ¿no? Los directores, los gerentes, o sea, toda la gente que son los que son responsables de establecer un ejemplo y una forma de trabajar. Entonces, deben demostrar un compromiso activo, visible, coherente y sostenido. ¿Sale? ¿Qué tipo de compromisos? Desde participar en las formaciones, participar o dar ellos mismos las capacitaciones, tener declaraciones firmadas, publicadas, que sea algo que es notorio, que la dirección y la alta dirección y el órgano de gobierno están comprometidos, ¿sale? Tienen un compromiso para el comportamiento y conducta, ¿ok? Y me dice, la alta dirección deberá fomentar comportamientos que respalden la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno. Recursos, capacitaciones, pláticas, pero además de manera activa y visible. ¿Sale? Asimismo, deberá prevenir y no tolerar comportamientos que comprometan la lucha contra el soborno. ¿Ok? Sanciones, códigos de conducta, códigos de ética, todo ese tipo de elementos. ¿Qué factores, por ejemplo, son factores visibles que pueden apoyar al desarrollo de una cultura antisoborno? Oye, pues puedo hacer, por ejemplo, compromiso visible de la dirección, ¿ok? Promoviendo e implementando activamente la cultura antisoborno. Que mi alta dirección participe dentro de las propias sesiones, que dé pláticas y charlas de la importancia, por ejemplo, tener mentoría y liderazgo por el ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, medidas más fuertes para las direcciones que caigan en malas prácticas. O sea, yo lo primero que tengo que asegurarme es que todas las direcciones sean los que prediquen con el ejemplo. Si yo tengo establecido un control que es tener tres cotizaciones y hacer un cuadro comparativo, que no llegue la dirección y me diga, no, ni lo hagas porque no tengo tiempo, cómprale a este punto. Oye, pues ya desde ahí estoy yo promoviendo el que nos saltemos los controles. ¿Sale? Inclusión de la cultura antisoborno en los programas de inducción. Desde la inducción tiene que haber cultura antisoborno. ¿Sale? Comunicación continua con el personal sobre cultura antisoborno, lo mismo, ¿no? Pláticas continuas, lanzamiento de flyers, de mails, de trípticos, de diferentes elementos, más las capacitaciones que me vayan obligando a hacer esta parte, ¿no? Reconocimiento al personal que fomente cultura antisoborno. Oye, nuevas ideas, ¿qué ha pasado? Ah, pues fíjate que estas nuevas áreas se están incorporando al sistema, perfecto. Fíjate que están estableciendo un nuevo sistema en automático que evita contactos entre personas para ciertos trámites. Ah, ok, pues están metiendo medidas. Entonces puedo yo establecer también reconocimientos de logros en ese sentido. Y lo que les decía, consistencia en la aplicación de sanciones. ¿Ok? Sin importar posición.
Ay, es que no lo sanciones, no le levantes un expediente porque me cae bien. Ay, no lo arrestes porque me cae bien. Ah, no le metas un expediente o no lo suspendas porque pues es que él es más, él lo requiero, no lo puedo suspender porque necesito que chambee mucho más en esto o trae una cuenta ahorita así asado. ¿Sale? Evidencia de cultura de antisoborno efectiva. ¿Se acuerdan que decía visible y efectivo? Ah, ¿a través de qué? Pues ver que haya documentación, implementación y práctica de los elementos, todos mis controles, todos los elementos, capacitación, cultura, percepción del personal sobre efectividad de las medidas implementadas. ¿Sale? Saber qué dice el personal, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Que el personal comprenda la relevancia de la cultura. Yo les puedo hacer preguntas, puedo hacer exámenes, puedo hacer mesas de trabajo. Valoración del sistema de gestión antisoborno, incluyendo política, procedimientos y función antisoborno, que yo esté haciendo unas revisiones constantes, viendo cómo va funcionando, si los controles se aplican, si los procedimientos se siguen, si la persona de función antisoborno está llevando a cabo las actividades que debe realizar, y la implementación efectiva de acciones correctivas para abordar conductas que comprometan el sistema de gestión antisoborno. Si yo veo que no se están cumpliendo controles, oye, levanto una acción correctiva para que empiecen a hacerse y demás. ¿Ok? Hay un tema que me gusta mucho que la idea sobre todo es esto, ¿no? El migrar de ética a, más bien de cumplimiento a ética. Lograr tener ya un cumplimiento ético, que eso ya es la conducta ya establecida por la propia conciencia, ya por el propio convencimiento, ¿no? Mientras la ética necesita motivación interna, o sea, yo por mis convicciones determino mi conducta. Para cumplimiento, que es como arranca cualquier organización, es una motivación externa. ¿Por qué? Pues por temor a las consecuencias, a que me corran, a que me cachen, a cualquier situación. En una cultura de ética importa la intención, mientras que en cumplimiento importa la conducta, ¿no? Aquí, desde entrada es eso, ¿no? O sea, que ¿por qué estoy intentando? ¿Ok? Y bueno, así varios elementos. No anoten, no se preocupen, les vamos a hacer llegar la presentación, ¿ok? ¿Vale? Más que esta lámina me parece muy interesante hacia el cómo ir migrando hacia cumplimiento. En la parte de política antisoborno, cambio importante. Me dice que tiene que ser comunicada a los socios de negocio que representen un riesgo más que bajo de soborno. Ya lo mencionaba en 742. Me decía comunicada y que tiene que estar publicada y demás. ¿Sale? Pero aquí ya directamente me está pidiendo desde política antisoborno que además de que esté disponible con información documentada y se comunique dentro de la organización, también a los socios de negocio. Entonces ya no hay de que, ya la publiqué. No. Y en otro tema nos dice por ahí directamente. Función antisoborno, otro de los cambios. ¿Sale? Nada más es un poquito el cambio de la redacción, ¿ok? Cambian los temas que se tienen que ir cambiando, sobre todo los incisos, el resto no, ¿ok? Pero me dice que la función antisoborno, que ya no es de cumplimiento antisoborno, la función antisoborno tendrá la responsabilidad de autoridad para asegurar que el sistema de gestión cumple con los requisitos de este documento, informar sobre el desempeño al órgano de gobierno y alta dirección, supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión y proporcionar asesoramiento y orientación al personal y partes interesadas. ¿Ok? Aquí añade partes interesadas también, o sea, yo también, bueno, no creo que también me lo tiene en la 2016, pero bueno, la redacción era un poco más confusa. Aquí ya son las 4 funciones principales. ¿Ok? Y me dice que se debe contar con los recursos, que debe tener acceso directo al órgano de gobierno. ¿Ok? Y también, bueno, aquí nos está marcando, ¿no? Que hay una cláusula. Y me dice, la alta dirección podrá asignar una o todas las funciones a terceros, externos a la organización o internos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener a un área de auditoría que me revisa una parte, puedo tener al del área legal que revisa otra parte del sistema de gestión y así. Puedo hacer un equipo multidisciplinario y de diferentes temas. ¿Ok?
Pueden ser internos o hasta puedo subcontratar a alguien externo como función antisoborno. Tiene que ser independiente, no estar involucrada en actividades que son de riesgo, de soborno. Si en una organización pequeña es de tiempo parcial, ver que no desempeña simultáneamente funciones que le expongan a soborno, ¿no? Que si yo llevo función antisoborno, además llevo otro departamento, ver que no vaya a llevar compras, por ejemplo, ¿no? Si la independencia total no es posible, debe separar sus responsabilidades de función de cumplimiento de otras funciones para evitar conflictos de interés. Quiere decir que mientras haga unas cosas, deberá de abstenerse de hacer otras. ¿Ok? Acceso directo a alta dirección y órgano de gobierno. No puede ser alguien que tenga que pasar por diferentes niveles, que tenga que pasar, primero le tengo que informar a mi jefe y luego ya de ahí voy con la alta dirección. No. ¿Ok? Tiene como responsabilidad principal el supervisar diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno. Y algo importante, no es el responsable del desempeño. Cada persona es responsable de actuar de manera ética y conforme a las normas. ¿Ok? La dirección tiene un rol clave en garantizar el cumplimiento de sus respectivas áreas. Y hay más orientaciones, hay más cuestiones que se pueden ligar que están dentro de la 37.301, que es la de compliance, que ahí nos dice claramente que es parte de eh, de las responsabilidades de cada uno de cumplir con la normativa. Me decía Miguel de Cervantes, el hombre que se prepara tiene media batalla ganada. ¿Ok? Cambios principales en planificación. En la parte de objetivos, me dice que deben ser alcanzables. Eso no estaba. ¿Ok? Ya estaba en otras normas, no estaba en la 37.001. Se añade planificación de los cambios, lo mismo que está en varias normas, incluida la 9001. Cuando se determine la necesidad de realizar cambios del sistema de soborno, deben llevarse a cabo de manera planificada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cambio que haga, tengo que ver que no afecte al sistema de gestión en otra área, en otro proceso, en otro servicio. ¿Ok? Y me dice que los cambios deben de estar debidamente deben de evaluarse y revisando pues a través de las auditorías internas, de la función, o sea, puede haber muchas cosas que alimenten cambios al sistema de gestión. Y tengo que revisar estas conclusiones para ver si tengo que modificar mi sistema de gestión y asegurar la integridad de estos cambios. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Cuáles son los propósitos de los cambios? La integridad del sistema de gestión, que no me vaya a afectar a otros temas. Disponibilidad de recursos, asignación o la asignación de responsabilidades y autoridades, la velocidad, magnitud y marco de tiempo para implementar los cambios. ¿Ok? Apoyo. Me decía Horacio, si el vaso no está limpio, lo que en él derrame se corromperá. ¿Por qué pongo esto? Porque todo tiene que ver con el personal. Recuerden, el apoyo más importante de sistema de gestión antisoborno es personal. Y aquí, ojo, porque sí cambia la norma. La parte de concientización del personal, ¿ok? Aquí me marca que el personal debe estar al tanto de, ¿sale? Política antisoborno, contribución. Van a ver que cambia la estructura de este punto, de lo que es la parte de concientización y formación del personal. En el primer punto me dice, deberá estar al tanto de. ¿Qué quiere decir? Es lo que se llama, en inglés es el awareness, el ser consciente de, el estar al tanto de. ¿Ok? O sea, que eso lo debe conocer, lo puedo hacer a través de unas difusiones a lo mejor menos formales que una capacitación, lo puedo hacer a través de mis flyers, de trípticos, pero ¿de qué debe estar consciente? De la política antisoborno, procedimientos, sistema de gestión de soborno, de cómo contribuyen a la eficacia del sistema de gestión de antisoborno, qué implica no cumplir con los requisitos del sistema de gestión, procedimientos antisoborno y su deber de cumplirlos, o sea, mis procedimientos de denuncia de diferentes elementos, beneficios de informar sobre sobornos sospechosos, cómo a quién informar sobre inquietudes, ¿ok? Y me dice que se debe conservar información documentada sobre el programa de concientización.
indicando cuándo y a quién se le proporcionó. También me dice que tiene que haber capacitación formal, ¿ok? Debe proporcionar capacitación antisoborno adecuada y apropiada y se debe de abordar según pues cada riesgo, ¿no?, que haya del personal. Y se tienen que los temas de política, riesgos, circunstancias en las que puede ocurrir el soborno, cómo identificar y responder, cómo ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer indicadores de soborno, informar sobre la capacitación y recursos disponibles. Y lo mismo, conservar información documentada sobre los procedimientos de capacitación, su contenido, cuándo y a quién se le proporcionó. Tema nuevo, capacitación para socios comerciales. Antes era como un parrafito por ahí que decía. Y ahora en realidad ya me está diciendo que cuando haya riesgos de soborno, también deberemos implementar procedimientos de capacitación para socios de negocio. Perdón, socios comerciales, socios de negocio. Que en inglés es comerciales, ¿no? Pero en realidad es lo que conocemos en la actual versión de socios de negocio. Por eso les digo que es traducción libre. Bueno, la tradujo un servidor, pero no es libre. Los procedimientos deberán identificar a los socios de negocio para los cuales dicha capacitación es necesaria, qué contenido le voy a dar y medios por los que se impartirá, y debo de conservar información documentada de lo mismo, igual que si fuera personal interno, ¿ok? Cuando yo tengo pues proveedores o algo que realicen trabajos en mi nombre, tendré que capacitarlos, por ejemplo, ¿ok? Y también me dice que tengo que tener programas de concientización y capacitación. Personal deberá recibir formación y concientización sobre la lucha contra el soborno desde el inicio y en intervalos planificados, ¿ok? De acuerdo a sus funciones y los riesgos a los que esté expuesto. Deberán actualizarse estos programas para reflejar nueva información relevante, ¿ok? Siguientes puntos, todo lo que es el capítulo 8, que son los controles. Dice Antonio Escotado, dice, lo controlable nunca es totalmente real y lo real nunca es totalmente controlable. Acuérdense, razonable y proporcionado. Es imposible en un sistema de antisoborno asegurar que estoy controlando al 100% todo, porque hay elementos externos que pueden escapar desde mi control, pero yo tengo que establecer controles. Aquí el cambio más importante, ojo, ¿sale? Porque esta parte me lo marca desde la anterior, ¿no? Que debo de controlar los procesos para cumplir con requisitos y las acciones de planeación, estableciendo criterios para los procesos e implementar controles de procesos de acuerdo a los criterios. Pero lo que me dice, y es lo que me obliga, que anteriormente no lo decía, aunque todos sabíamos que era lo que había que hacer. Me dice que debe disponerse de información documentada para garantizar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. O sea, me dice, oye, y tus controles y tus procesos, tienes que mantener la información documentada de que los están llevando a cabo. Me dice que debo de controlar cambios planificados y revisar consecuencias de cambios no previstos. Y me dice, la organización deberá garantizar que los procesos, productos o servicios proporcionados externamente y que sean relevantes para el sistema de gestión antisoborno sean controlados. ¿Ok? Cualquier proceso que pueda afectar al sistema de gestión debe ser controlado. Y me dice que estos procesos, tanto los anteriores como esos, son las cláusulas 8.2 y a 8.10, que en realidad no hay cambios relevantes en estos puntos, ¿no? Debida diligencia, controles financieros, no financieros, etcétera, etcétera. Ya el siguiente punto que hay es la parte de evaluación del desempeño, que es el capítulo 9. Decía Vince Lombardi, si no estás cuidando el marcador, solamente estás practicando, no jugando. Entonces tenemos que estar midiendo, saber cómo vamos, quién va ganando. Aquí, cambio importante, que esa es una de las dudas que muchas veces surgen. Además de las auditorías internas, que es el 9.2, ¿ok? Me pone un nuevo requisito que es, bueno, lo define distinto, que es procedimientos, controles y sistemas de auditoría. En muchas ocasiones
Yo puedo tener un área de auditoría interna que se encargue de revisar control interno y además tengo mi área de auditoría interna del sistema de gestión. Lo que me trata de decir en este punto es que los procedimientos y sistemas de auditoría deben de ser en conjunto, o sea, no es un sistema de auditoría, no es un procedimiento de auditoría clásico ISO, sino que puede ser que haya un área que se dedique a ver controles, puede ser que haya otra área que se dedique a control y legalidad, que es revisar que los trámites salgan correctos y con todos los requisitos. Puedo tener un área de auditoría corporativa, puedo tener auditorías externas por despachos subcontratados, ¿sale? Pues tengo que ver cuál es mi sistema de auditoría. Y me dice, las auditorías deben ser razonables, proporcionales y basadas en riesgos. Dichas auditorías pueden ser procesos de auditoría interna u otros procedimientos que revisen procedimientos, controles y sistemas. Puede haber una auditoría por parte de mi área de sistemas para revisar usuarios. ¿Para qué? Pues para que nadie pueda utilizar usuarios que ya no están dados de alta. Por ejemplo, que se puedan autorizar trámites por fuera de alguien que ya ni siquiera trabaja en la organización. ¿Ok? Entonces, auditoría no lo veamos solo como la auditoría que le voy a hacer a ISO 37, sino puede ser a procedimientos, a los controles, que puede ser una auditoría financiera, una auditoría de control, una de control interno y a sistemas, ¿ok? Para ver qué, pues cuando haya casos de soborno, violaciones de política o del sistema de gestión, o sea, cuando no cumpla mis controles, incumplimientos de los socios de negocio con requisitos. Oye, si yo tengo subcontratados y tengo una inspección o un inspector de obra, también me tendría que dar resultados para yo poder saber que si las obras que subcontraté para mi obra mayor, por ejemplo, está debidamente cumplido. Y debilidades o oportunidades de mejora en el sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Sí, queda claro, no es solo auditoría interna clásica, sino también puede haber muchas otras que debo de meter e identificar, porque son termómetros al final. De mejora, dice errores es una manera de reaccionar. Aquí en este caso solo hay un cambio y es que cambiaron la numeración para que esté coherente con las otras normas. 10.1, mejora continua; 10.2, no conformidad y acción correctiva. ¿Ok? Les comentaba, ¿qué es lo que sigue? Periodo de transición. De la 37.001-2016 a la 2025, tenemos que esperar a que nos den los lineamientos. Normalmente les digo, son 3 años, de los cuales ya en el tercer año se empiezan a hacer todas las auditorías nuevas, ya bajo la nueva norma. ¿Sale? Hay auditorías conjuntas cuando alguien pide una transición. Se hace una auditoría que se abarca las dos normas y puede ser que cumplas con la 37.000-2016, pero tengas una no conformidad que sea exclusiva del 2025, algo de cultura antisoborno. No hay problema, sigues vigente, sigues bien con la otra y cuando cierren los hallazgos de 2025, pues ya se hace una remisión de certificado y se emite el certificado nuevo bajo la nueva norma. ¿Ok? Faltan los lineamientos. Cuando tengamos los lineamientos, se los haremos saber a todos los certificados bajo esta norma. ¿Ok? Y por último, Joan Paz decía, si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella. Perdón, dudas, preguntas. Yo sé que me extendí un poquito. Bueno, vamos en tiempo. Sí, Eh, sí, estamos en pero tiempo. bueno, sobre todo la idea es que sepan ustedes los principales cambios. El resto de la norma en realidad se mantiene igual. No son tantos cambios, aunque hay algunos importantes. La parte de la cultura, mayor involucramiento por la alta dirección, la parte de sí mantener bien documentados todos los controles, capacitar a los socios de negocio y diferentes elementos. ¿Ok? Cuando Mm, quieran dudas, preguntas, sí, ¿te parece bien si comenzamos con las adelante, por preguntas? favor. Mira, aquí ustedes invitados pueden ponerlas tanto en el chat como en preguntas y respuestas. Tenemos una aquí de Anonymous. ¿Qué puedo hacer yo como responsable de cumplimiento de
como responsable de cumplimiento, si mi dirección no me da el respaldo en la parte de cumplir con los lineamientos anticorrupción, cuando yo internamente estoy detectando procesos de soborno. A ver, es difícil, hay que documentar. Hay ciertos, a lo mejor servicios, productos o procesos que pueden estar más expuestos y yo debería de estar documentando y esta información debería estar entrando a la alta dirección. Lo que sí vamos a intentar nosotros, por ejemplo, de entrada como ATR, sobre todo ahora con la nueva versión, es ver el involucramiento, evaluar si el involucramiento de una manera importante de la alta dirección en el sistema de gestión antisoborno y ver el seguimiento y el cumplimiento, pues precisamente del seguimiento a estos temas. O sea, en realidad, si no, eso sí se va a volver pues una no conformidad directa a la parte de cultura, que eso es parte de lo que se busca, el involucramiento mayor de la dirección. Muy bien, esto también tiene que ver con soborno directamente. Puede ser el efecto que tiene no cumplir con los límites de contaminación de fuentes móviles, es el caso, y pagar un soborno para pasar la verificación para la parte de cambio climático. Sí, exacto. Yo podría tener, si yo soy transportista, ¿vale? O mucha de mi actividad tiene que ver con la logística y el envío de mis productos que yo fabrique. Tengo una flotilla de camiones, o puedo ser inspector y tengo gente trabajando en varios lados y en rutas. En ese caso, yo sí podría ligar, si uno de los requisitos es la parte de ambiental o niveles máximos de contaminación, podría ser, si soy una fábrica, por ejemplo, una cementera, una fábrica de ladrillos, cualquiera que pueda tener o que deba de cumplir ciertos elementos eh, de emisiones y estas mismas emisiones a la atmósfera, pues tengo autoridades o clientes que me están haciendo revisiones, claro, ya desde ahí yo lo voy identificando y lo puedo ligar a la parte de cambio climático, exactamente. También lo puedo ligar a la Muy parte bien. de requisitos legales o requisitos ¿cómo se llama? De contractuales, ¿no? Mm. Otra, el órgano de gobierno debe o puede figurar en un organigrama o puede quedar fuera. No, no necesariamente tiene que quedar dentro de un organigrama. Los organigramas normalmente tienen que ver más con la parte operativa y recordemos, un órgano de gobierno no es operativo, es a quien le reporta la dirección. ¿Sale? Puede estar, puede no estar, puede ser, si hay auditores corporativos que le reportan directo a un órgano de gobierno, si está la junta de accionistas, abajo está el abogado y está el área de auditoría corporativa y ya abajo está la alta dirección, ¿sale? Claro que puede quedar, es válido. No es obligatorio, no es necesario, dependerá mucho de la estructura y cómo esté de compleja la estructura, pero puede estar o no estar. Ahí sí Ujú. es cuestión de cada uno. Y un Solo consejo tenemos que de, identificar si se tiene o no se tiene. y referente, un consejo de administración puede ser órgano de gobierno. El consejo de administración, a ver, hay que tomar en cuenta quién es el consejo de administración. Si el consejo de administración es el director con otros dos o tres directores, en realidad sería alta dirección y direcciones. ¿Sale? ¿Le puedo llamar órgano de gobierno? Pues sí, lo podría llamar, pero en realidad en función, la idea de un órgano de gobierno es que es el responsable máximo de las políticas y demás, y no necesariamente está en la operación. No sería un órgano de gobierno separado, por así decirlo. Acuérdense que la palabra ahora viene como separado, ¿sale? Sería pues, realmente parte de la alta dirección, es
las funciones que van a tener va a ser más de la alta dirección. No pide que se asignen directamente la alta dirección, asignaría. Entonces depende de los integrantes del consejo de administración. Puede haber consejos de administración que se integren por alta dirección, por socios, algún compromisario o algún abogado externo o alguien. Ahí sí podríamos llamarlo un órgano de gobierno. ¿Sale? Ok. Ahora que sí aparece la palabra capacitación, que se entiende por ello, ya que antes estaba incluido en formación, la cual abarca entrenamiento, capacitación, rotación de puestos, poner un tutor, etc. Ojo, a nivel palabras, no olvidemos, es una traducción libre. Hay que esperar a la STTG. Puede ser que lo mantengan como formación. ¿Ok? Igual que la parte de awareness, que es la primera parte del 731, no sé cómo vaya a quedar traducido en el STTG. Ya en la versión final, perdón, STTF, que es Spanish Translation Task Force, que es quien traduce las normas. El grupo de ISO, el comité de ISO que traduce las normas. ¿Sale? Yo ahí sí le recomendaría que esperemos a que salga la versión final para que vean cómo quedan las palabras. Pero la intención es la misma al final, ¿eh? Que es la capacitación o la formación es formal, ¿ok? Por eso separó el awareness de 731 del 732. Ok. Si la organización decide que el cambio climático no es un factor relevante, ¿puede esto generar un riesgo latente? ¿Cómo manejarlo? No necesariamente, más bien, yo lo que sí haría es documentarlo. Acuérdense, la norma me dice de entrada que debo de tomar en cuenta toda una serie de elementos, ¿sale? Yo los tomo en cuenta e incluyo la parte de medio ambiente. Puede ser que no haya ningún elemento relevante relacionado con cambio climático. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún producto que sea impactante, a lo mejor doy servicios administrativos. Entonces, ese tipo de elementos probablemente pues no tenga yo ningún elemento que sea relevante y eso es válido. Son cuestiones que vayan a afectar a mi sistema de gestión antisoborno relacionados con cambio climático. ¿Sale? Es válido, yo lo que sí haría es documentarlo, o sea, así como estoy documentando tal tema, pues fíjate, no sé, partes interesadas, organizaciones controladas, no, pues fíjate que la organización no cuenta con organizaciones no controladas, no tiene esta figura porque es una organización única y no pertenece a ningún grupo ni tiene esto. De la misma manera yo pondría abajo. Oye, la naturaleza misma de los servicios, en realidad no hay ni requisitos ni se requiere ningún tema en cuestión no encontramos ningún factor que me pueda afectar con cambio climático. Ujú. Ahí Muy sí, si bien. el auditor, la única manera que nos levante una no conformidad sería que él nos dijera, es que sí tienes estos temas, ¿sale? Si no, pues difícilmente. Muy bien. Como auditor de la ISO 37000, ¿cuál sería el proceso específico para evaluar la efectividad de los controles y procedimientos antisoborno implementados por la organización durante la auditoría? Además, ¿qué tipo de evidencias se espera Perdón, a ver otra verificar? vez, ¿me puedes repetir esa parte? Como auditor de la 37000, ¿cuál sería el proceso específico para evaluar la efectividad de los controles de los procedimientos antisoborno implementados por la organización durante la auditoría? Supongo que debe ser la auditoría interna. Supongo, no sé si hablan del tema que toqué de auditoría interna, supongo que van hacia eso. A lo que me refiero es, yo normalmente realizo una auditoría de 37 como función de cumplimiento y tengo mis grupos de auditores internos que fueron capacitados en la ISO 37000. Yo voy y reviso. Primero, ¿cómo reviso controles? Pues lo primero que tengo que hacer es cuando yo haga auditoría a los servicios que están dentro del alcance o a mi área de compras o al área de ventas, tomaré muestras, tendré que ver qué controles tienen establecidos en sus procedimientos, en sus matrices de riesgo, donde sea que ustedes determinen que van a identificar estos controles, ¿sale? Y revisaré que estén cumpliendo. Si en compras dicen que uno de los controles
es revisar, antes de autorizar a un proveedor, habrá que revisarle tal o cual cosa. O tengo que hacer, por lo menos pedir 3 cotizaciones, hacer un cuadro comparativo. Pues cuando esos son controles, cuando yo hago mi auditoría interna, reviso esos controles. Pero aquí también lo interesante es que la norma me dice, oye, pero no es solo eso. Tú puedes tener otros procedimientos de auditoría o sistemas de auditoría que estén por fuera, o sea, no necesariamente solo los que haces tú de la ISO. Si me explico, yo puedo tener mi área de auditoría interna o auditoría corporativa y ellos también al final, parte de lo que se hace cuando tú estás haciendo auditorías para evitar fraude, robos, diferentes elementos, se ven cuestiones que están muy relacionados con los controles que yo manejo. Entonces yo ahí le pediré, oye, auditor interno o auditor corporativo o auditor financiero, como quiera llamarlo. ¿Viste inconsistencias en las aplicaciones de los controles internos o no? Oye, auditor de informática, ¿has visto mal uso o han entrado con usuarios no autorizados a hacer trámites y demás? No, ok. O sea, yo puedo basarme no solo en mis auditorías clásicas de toda la vida, sino también con las auditorías de otras áreas que me puedan dar información necesaria. ¿Sale? Ese es el punto. Y como auditor interno, pues es revisar los controles. Oye, ¿qué controles tengo para evitar el soborno en ventas? Ah, pues las autorizaciones de los precios, ¿quién las hace? ¿Tengo tablas de precios? Sí. A ver, vamos a ver que estas cotizaciones que tomo de muestra se hayan realizado de acuerdo a el control de precios que tenemos. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo precios muy inflados, están al doble, pues ahí pasa algo raro, ¿no? Ya no me estoy basando en mis precios establecidos, por ejemplo. ¿Sale? Adelante. Sí, sí, quería saber qué tipo de evidencias. En el tema operativo se dijo que los procesos deben estar documentados. ¿Los procesos operativos en específico o no entendí? Sí, en la parte de operación me dice que debo de mantener información documentada con respecto a precisamente el 8, que es la parte de operación, que debo de establecer y mantener documentada, pero no solo procedimientos, o sea, pueden ser procedimientos o las evidencias del cumplimiento, que es controles financieros, no financieros, debida diligencia, eh, investigaciones, todo lo que es el capítulo 8. Lo único que hizo es como formalizar el hecho de que yo tuviera que tener documentados, ¿sale? Es que anteriormente en el 8.1 no decía nada de mantener información documentada y ahora ya lo hace. No es un cambio tan relevante, es un cambio más de una deficiencia, por así decirlo, de la norma anterior. Ok. Yo creo que ya esta sería la última pregunta para estar en tiempos. ¿Se podría hacer una auditoría a dichos proveedores independientemente de tener una debida diligencia subcontratada y entre paréntesis a chiles? Ojo, esta es muy interesante. Yo lo que siempre les digo, hay varios temas que vienen dentro de la norma que luego no nos sentamos a analizar tanto. Uno es la parte de compromisos antisoborno, ¿sale? Que no son más que, por ejemplo, pueden ser cláusulas a nivel de contratos, donde yo pueda salirme de un contrato si veo que hay problemas de soborno que pueden llevarme a un problema a mí grande como organización, ¿sale? Ese tipo de cláusulas, donde yo pueda también ver la responsabilidad de quién está incurriendo en este tipo de elementos, por ejemplo, un proveedor o cualquier situación y me permita a mí rescindir contratos, diferentes elementos. Pero también dentro de las cláusulas yo puedo ligar alguna de que yo puedo auditar a un proveedor, sobre todo a un proveedor que hace trabajos en mi nombre y que me puede generar un problema de soborno. Pónganse a pensar en los proveedores de cablevisión antes o los de Sky. Llegaba el proveedor, no trabaja en Sky, pero para Sky es un proveedor. Entonces, ¿qué riesgos había? Oye, pues yo tengo el riesgo
de que ese proveedor, cuando vaya con mi cliente, les ponga una tarjeta o algún software para que puedan ver las cosas gratis, ¿no? O aumentar sus paquetes. Oye, pues yo ahí en ese sentido, ahí veo riesgos de soborno y demás. Yo podría poner dentro del contrato, dentro de las cláusulas del contrato de un proveedor, yo podría decir, oye, y además puede ser sujeto de revisión en cualquier momento para ver cómo se están llevando a cabo tus actividades y ver que no tengas riesgos de soborno. Porque también recuerden que la norma me marca la gestión de riesgos de soborno o riesgos de o más bien controles inadecuados, ¿sale? De los riesgos de soborno, ¿no? Todo lo que es la parte del 8.8, ¿ok? Si yo reviso la parte del 8.8, lo que me dice es prácticamente eso. Entonces yo ahí puedo ver, yo eso lo puedo ir subsanando también pudiéndole hacer revisiones a un cliente, ¿sale? Además de la debida diligencia, ya estoy trabajando con él. Puedo hacerle revisiones a las operaciones, sobre todo cuando sean más susceptibles o tengan contacto directo con mis clientes o cuestiones por el estilo, ¿sale? Entonces, siempre es una buena práctica meter ese tipo de cláusulas para los proveedores. Muy bien, pues Ahí. listo. Todavía tenemos algunas preguntas en el tintero, pero bueno, pues por tiempos estábamos programados para 1 hora. Ok, pues por mi parte, pues de verdad agradecerles a todos el tiempo. Recuerden, tenemos tiempo para empezar a implementar. Las empresas o las organizaciones que están empezando a implementar, yo lo que sí les recomendaría es, no hay tantos cambios con la norma anterior, yo me basaría de una vez en la nueva norma, precisamente para empezar a actualizar documentación y demás. Yo creo que no es tan drástico el cambio, no hay que cambiar tantos elementos. Pero sí, sobre todo, pues también que a las altas direcciones les trasladen la importancia y la relevancia que va a tener la cultura antisoborno ahora en este tema. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Les vamos a hacer llegar la presentación. ¿Sale? Ujú. Mire, no sé, temas Sí, adicionales, no, ajá, próximas presentaciones y demás. sí, con nuestros ejecutivos comerciales, por favor, igualmente acérquense con ellos y con ellas para que les podamos proporcionar tanto la información y bueno, pues estén pendientes. Acuérdense que tenemos otros 2 webinars en puerta. Y en cuanto a los que me pedían, ¿cuándo vamos a programar los cursos? Vamos a programar yo creo que seguramente el segundo semestre, que estábamos esperando que Luis Domingo se recuperara de su operación para que pueda impartir cursos. Entonces, en cuanto nos dé fechas, se las comenzamos a proporcionar igualmente, como lo hacemos por la página, por nuestras redes sociales, con nuestros compañeros. Y bueno, recuerden que tenemos próximamente el, el webinar el 24 de abril, tips para determinar requisitos legales y peligros de las normas 45.000. Y el último, el 8 de mayo, por favor no se lo pierdan tampoco. Eh, Solución de no conformidades y mejora continua. Listo, pues muchísimas gracias a todos. Discúlpenos los que tienen mano levantada, ya no podemos atenderlas. Muchísimas gracias a todos y no se preocupen, igual cualquier duda, punto, también nos quedamos aquí con las inquietudes para dentro de la próxima plática y dentro del curso también irlo Ujú, abordando. ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos, muy bonita tarde.